Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Cáceres y esto es Transistor Reset Board. Primero que nada quería pedir unas cuantas disculpas por haber dejado de subir video por 4 meses. El problema era que no tenía un móvil para poder hacer las ediciones de los videos y ahora mismo pues mi ordenador o mi computadora no se encuentra funcionando, entonces no tenía lugar, digámoslo así, donde editar los videos y tampoco quería subirlos sin editarlos. Entonces fue por eso, por el motivo que no pude estar subiendo videos durante tanto tiempo en mi canal Transistor Reset World. En el video del día de hoy vamos a ver una simulación de transistores. Entonces abrimos el archivo. Este programa es el programa KickCopper. Lo pueden encontrar para algunos celulares de Android 4.1 en adelante para descargarlo de la Play Store. Tocamos en opciones y rápidamente nos va a dar donde dice otros. Tocamos donde dice batería. Y aquí tenemos una batería de 12 voltios. Entonces, vamos de nuevo a opciones, otros, subimos, amperímetro. Y vamos a colocar aquí un amperímetro. Entonces hacemos a un lado, de nuevo opciones, vamos a buscar ahora una resistencia. Entonces aquí hay una resistencia, lo colocamos de forma horizontal, de tal forma que quede bien alineado con el amperímetro y la fuente. Entonces de nuevo opciones, sacamos un voltímetro para medir el voltaje que le queda a la resistencia, porque recordemos que cuando el transistor está saturado, la mayor cantidad de voltaje lo consume la resistencia y solamente son 0.7 voltios lo que pasan a la base del transistor. Entonces, ahora sacaremos el transistor, nos vamos aquí donde dice transistores y vamos a utilizar un NPN. En este aspecto, en este simulador, que también sirve para crear planos, el transistor es genérico. Como ven, aquí dice Q1. Yo puedo poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, voy a seleccionar el transistor y aquí me da opciones. Me ponen título y número, pero eso no me interesa en este mismo instante. Vamos aquí, en la parte del colector, a colocar un amperímetro. Vamos aquí, colocamos un amperímetro. Listo, ahí está. Y ahora colocaremos una resistencia de carga. Entonces, para este ejemplo será simplemente una resistencia. Yo podría bien colocar un motor, una lámpara, etcétera, para la carga del colector. Obviamente siempre y cuando sea algo que consuma corriente. Más no, yo no podría conectar un parlante, digamos, porque el transistor no estaría amplificando, simplemente lo queremos saturar. Aquí lo unimos y nos haría falta un voltímetro más para checar el voltaje que le cae a la resistencia de colector. Entonces unimos allí y unimos aquí. Ahora si subimos, podemos unir el amperímetro con el transistor y aquí entre colector y emisor nos haría falta un voltímetro. Listo. Lo unimos y aquí entre base y la resistencia de base también deberíamos unirlo. Entonces debería quedarse de esa forma y el voltímetro también debería quedarse de esta forma. Listo.
De este mismo lado lo mismo. Recuerden que el amperímetro se conecta en serie a la resistencia y a la base del transistor, más no en paralelo. Entonces colocamos aquí y el GND o negativo lo vamos a colocar directo al emisor de nuestro transistor. Ahora nos falta la alimentación de resistencia de colector. Pulsamos en el pin de la resistencia y colocamos antes del primer amperímetro. Como vemos, aquí dice P1, antes del primer amperímetro, no después, porque la medición nos saldrá errónea. Entonces, ahora bien, yo podría darle en simular, pero como vemos, nuestras resistencias no son, digámoslo así, válidas o están incorrectas, porque como podemos ver son 100 ohmios y más o menos son 0.125 watts, y aquí pues el transistor está conmutando, perdón, está saturado con más corriente, y por ende nuestra resistencia de colector y nuestra resistencia de base pues requieren de más potencia. Entonces lo que vamos a hacer es darle valores a nuestros componentes. Entonces colocamos aquí, seleccionamos el transistor y nos vamos a añadir. Aquí tenemos donde dice corriente, le damos a añadir también voltaje. Si queremos le podemos añadir donde dice potencia. Bueno, ya le di a añadir ganancia, potencia y corriente. Nos faltaría el voltaje. Listo. Entonces vamos a darle la ganancia. Ups. Entonces le damos ganancia. Digamos una ganancia de 10. Entonces aquí le daríamos, como pueden ver, ganancia 10. Sacamos el teclado. Volvemos a seleccionar el transistor. Y vamos a darle una potencia, digamos 50 vatios. Vamos a darle 50 y vamos a bajar más, y aquí encontramos el voltaje. Entonces vamos a ponerle 25 voltios, pues simplemente para este ejemplo no es necesario que sea tanto. Y la corriente pues digamos unos 2 amperios. Entonces seleccionamos el teclado y le ponemos 2 amperios. No hace falta colocar la A mayúscula de amperios porque el programa ya lo reconoce. Aquí ya está nuestro transistor. Ahora nuestra resistencia de carga. Vamos a colocar unos valores no tan pequeños ni tan grandes, simplemente para este ejemplo vamos a darle una potencia digamos de 5 vatios, aunque ya es un poco exagerado, y una resistencia digamos de 10K. Entonces le agregamos dos ceros más y listo, ahí ya tenemos 10K. O yo podría hacer simplemente, vamos allí, ahí está eliminado, simplemente yo podría colocar el 10 y la K de esta manera, 10K. Y el título pues no es necesario. Entonces sacamos el zoom. Esta resistencia aquí ya queda. Ahora, para crear la resistencia de base o para darle el valor ohmico a la resistencia de base, pues quedaría calcular la corriente que pasa a través de esta resistencia de 10K. Para esto salimos temporalmente del programa. Listo. Y vamos a ver. Aguarden un momento. Vamos a ver la calculadora. Listo, aquí está la calculadora. Entonces vamos a hacer, según la ley de Ohm, I es igual a V sobre R. Entonces tenemos 12 voltios sobre, perdón, es el mensaje, sobre 10K.
le damos es igual y nos da una corriente de 0.0012 miliamperios o 0.0012 amperios. Volvemos a nuestro programa. Una vez que ya tenemos la corriente de la resistencia de colector, pues lo que nosotros debemos hacer es calcular la corriente de base. Entonces, bueno, no debería haber salido la calculadora. Volvemos a la calculadora y calculamos la corriente de base. Ok, listo, podemos continuar. Había tenido un pequeño problema, que era que se me borró el plano que ya habíamos hecho. Pero bueno, eso ya lo veré cuando edite el video. Aquí ya tenemos el circuito como tal, la resistencia de colector de 10K y la resistencia de base del transistor de 94.166 kilo ohmios, o podría dejarlo en 94K. Ahora, ¿cómo llegué a esa resistencia? Pues bueno, simplemente lo que hice fue dividir 0.0012 miliamperios, que era la corriente de la resistencia del colector, sobre el beta o la ganancia del transistor, que son 10, y me dio un resultado de 0.00012 miliamperios, al cual simplemente lo que hice fue restar 12 voltios menos 0.7 y dividirlo entre la corriente de base. Por ley de Ohm, pues me arrojó esta resistencia, 94.166, aunque yo podría hacerlo por ley de Kirchhoff, pero ya sería un proceso más largo, pero no complejo. Aunque reitero, este proceso es un poco más sencillo y no requiere tantos cálculos. Entonces veamos rápidamente la simulación. Aquí podemos ver que la corriente de base es súper pequeñita. Digamos que son 122 microamperios. Aquí también podemos ver que la resistencia de base está consumiendo la mayor cantidad de voltaje posible, más o menos unos 11.5 voltios, y unos 546 milivoltios son devueltos al transistor. Esto, reitero, no es exacto, ya que el transistor internamente su beta cambia, ya sea si se calienta o no, el beta tiende a variar. Obviamente aquí en la simulación pues esa diferencia se nota un poquito. Aquí entre colector y emisor tenemos un voltaje de 158 milivoltios, o sea que está saturado, aquí está en 0. Y en la corriente de colector pues tenemos 1.18 miliamperios. En la parte teórica era más o menos unos 12 miliamperios. Esto también depende de la variación de la resistencia, es decir, de la tolerancia de la resistencia. Y el voltaje que le caen a la resistencia de colector pues simplemente son 11.8 voltios, y el excedente de voltaje pues se lo está llevando el transistor aquí, que es casi 0. Como podemos determinar aquí en esta simulación, la saturación de un transistor NPN es relativamente fácil. En otro video pues veremos también cómo saturar el transistor, cómo hacer que el transistor trabaje en zona de amplificación. Si yo quisiera también podría medir la corriente de emisor, que es aproximadamente igual a la corriente de colector, pero esto ya queda para otro video. Bueno, me despido, mi nombre es Rafael Cáceres y esto es Transistor Reset World. También les invito a visitar mi segundo canal llamado Electron Technologies. Nos vemos en la próxima.